¿Cómo estás? Estar encerrado en una prisión, separado de todo aquello que es familiar y sin la libertad de moverse como uno desea, es una experiencia tan dura que generalmente las personas que la viven juran no volver a pasarla nunca más. Sin embargo, vuelven. El hombre de esta historia vivía con el terror de volver a la vida de drogas y delincuencias que antes tenía. Pero esos temores se desvanecieron cuando su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Tú tienes grandes problemas, Tim. Soy agente secreto del FBI. Estás arrestado. Gracias por salvar mi vida. Si no fuera por este arresto, yo habría sido asesinado por alguien. El auto está rodeado, así que no hagas ningún movimiento sospechoso. Está bien, pero ¿puedo abrir la puerta? Estoy descompuesto. Proclamando las buenas noticias a un mundo en problemas, esto es Desencadenados. Historias de la vida real, dramatizadas y producidas en Chicago por la misión Pacific Garden. Ahora, para la transmisión alrededor del mundo, aquí está el programa número 2924 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. Hemos observado cada movimiento tuyo desde hace meses. Es obvio. Lo que quiero decirte es que no debes jugar con nosotros, porque si no, terminarás en la cárcel. Bien, seré sincero. No le cuentes a nadie que trabajas para nosotros. No lo haré. En pocos días queremos que arregles una compra con tu contacto de siempre. Antes de reunirte vas a venir aquí a buscar el dinero para la compra. En ese momento vamos a colocarte un micrófono. ¿Micrófonos ocultos? Sí. No, soy hombre muerto. No si sigues las instrucciones. Te estaremos monitoreando. No lleves ningún arma contigo. Pero no, estos muchachos no juegan. ¿Quién hubiese sabido que alguien me estaba observando desde el estacionamiento? ¿Quién recibió el disparo? No pude ver su rostro. No te preocupes por él. Tú tienes tus propios problemas. La semana pasada escuchamos acerca del hombre de nuestra historia. Tenía 15 años cuando por primera vez vio a su verdadero padre, quien estaba en un ataúd. Se había criado con un padrastro abusivo y a pesar de asistir a colegios católicos, él se rebeló y se volvió un adicto y vendedor de cocaína. En esta conclusión de su historia, él revelará las consecuencias de sus delitos. Este es el verdadero testimonio de Tim Conti, ahora mismo en Desencadenados. Después de algunas horas de interrogatorio, ellos me dejaron en libertad esa noche. Pero yo estaba muy lejos de ser un hombre libre. Comencé a vivir la más terrorífica etapa de mi vida, andando en forma encubierta, sin armas y lleno de micrófonos. Ellos colocaron en mis manos miles de dólares para obtener drogas que yo ansiaba tomar, pero no podía ni siquiera tocar. Estaba angustiado el día que regresé a la casa de mi madre. Pensaba que era la última vez. Oh, Tim, no tengas miedo. He estado orando mucho por ti y confío que el Señor va a cuidarte y mantenerte a salvo. ¿Por qué no puedes simplemente amarme? ¿Por qué siempre tiene que estar Dios y el diablo metido en el medio? ¿Por qué no puedo ser un hijo que necesita de su madre? Pero claro que te amo, hijo. Bueno, esta es la última vez que me ves. Me capturó el FBI. E iré a prisión por el resto de mi vida. O me matará la mafia. Solo vine a despedirme de ti. Tim, no creo que vayas a morir. Dios puede protegerte. Lo eché todo a perder por completo. Este domingo es el Día de la Madre. ¿No te gustaría venir conmigo a la iglesia? ¡No! ¡De ninguna manera! Cuando llegó el domingo, yo todavía estaba con vida. Por lo tanto, fui a la iglesia. Subí las escaleras traseras, donde se ubica el coro. Me senté solo en un escalón y con la cabeza contra la pared. Lloré durante toda la reunión, pero no respondí a la invitación. Después, saludé a mi madre de lejos y nos encontramos en el lobby, lo cual fue un gran error, porque me quería presentar a todo el mundo. Él es mi hijo Tim, por quien hemos estado orando. Tim, ella es mi amiga Lea. Ella es como una hija para mí. Hola, Tim. Tu madre me habló mucho de ti. Hola. Cuando la miré a los ojos, sentí que esa señorita sería mi esposa en el futuro. No le hice caso a esa impresión y me fui. Una semana después, Lea llamó y me ofreció traerme el almuerzo para ser amable conmigo.
Juntos fuimos a un parque, comimos un poco y caminamos a lo largo de un arroyo. Ella escuchó tranquilamente mientras yo le conté los detalles de mi situación tan complicada. Estás haciendo lo correcto, Tim. No tengo muchas opciones. Aparte de todo eso, peleé con un muchacho recientemente, así que tengo que declararme culpable de eso, y también por posesión de cocaína. ¿Pero no recibes una sentencia menor si te declaras culpable? A veces, uno nunca sabe. Esa es una verdad de Dios también. Tan pronto como uno se arrepiente, Él nos perdona. Te pareces a mi madre. Ella ha sido como una madre espiritual para mí, y ella ha estado orando mucho por ti, Tim. Cuando era niño, ella me ayudaba memorizando versículos de la Biblia, y aún yo quería ser un evangelista, pero lo eché todo a perder. Y ahora es demasiado tarde. Nada es imposible para Dios. Él puede cambiar tu vida. Después de colaborar con el FBI, comencé a cumplir mi condena en junio de 1990. 3 meses en la cárcel por posesión de cocaína y luego en la cárcel de otro condado, 4 meses por una pelea. Tan pronto como llegué a la cárcel, mi madre me escribió cartas alentadoras y luego vino con una carta de Lea, mi nueva amiga, compartiéndome su testimonio. Mi hija nació en forma prematura, pesando menos de 2 kilos. Sin embargo, Dios guardó su vida. Mi propia familia no me habla ahora, pero Dios me dio a tu madre como una amiga y ayuda para mí. Si Dios puede hacer esto por mí, lo puede hacer por ti. Dios todavía puede usarte, Tim. Yo todavía estaba muy endurecido, pero cuando me enteré que nos dejaban salir de la celda por 1 hora si íbamos al culto, comencé a asistir y escondía una Biblia entre mis ropas. Las Biblias no estaban permitidas en las celdas, así que yo la leía secretamente, con luz baja. Al final de esa sentencia en la cárcel, salí bajo custodia y el juez me envió a un centro de rehabilitación donde me interné durante 6 meses de tratamiento intensivo por mi adicción a las drogas. Yo estaba sin cocaína esos meses en la cárcel, pero había caído en depresión y temor. Después de terminar esos 6 meses de programa, fui transferido al norte de Chicago por 9 meses. Allí se me permitió tener visitas de mi familia y también trabajar. ¿No has encontrado un trabajo todavía, Tim? Sí, en un lugar donde se hace el cemento, al sur de la ciudad. ¿Y cómo llegas allí? Y tengo que tomar 2 colectivos. Me pagan muy poco, $6 la hora, y es un trabajo muy duro. Pero es bueno estar afuera otra vez. Ay, te ves mejor, Tim. ¿Sabes? No he consumido ningún tipo de drogas desde hace 1 año. Alabado sea el Señor. Muchas personas en la iglesia han estado orando tanto por ti. Necesito estar lejos de las drogas si quiero que mi vida mejore. Tengo que ser un ciudadano ejemplar y no cometer errores mientras estoy bajo libertad condicional. Dios tiene un plan para tu vida, Tim. Él puede ayudarte. Lea, tus cartas me animaron mucho. Me alegro. ¿Saben algo? Ni uno de mis amigos me visitó cuando estaba en la cárcel. Solamente tú y mi familia. Gracias por ser mis verdaderos amigos. No te olvides de Jesús. Él es el mejor amigo. Yo no podía contarles que todavía trabajaba para el FBI, mientras ellos juntaban suficiente información para hacer los arrestos. Muchas noches lloraba antes de dormir, avergonzado por mi pasado y cargado de culpa por todas las personas que había lastimado. Continué leyendo la Biblia y esperaba que de alguna manera pudiera tener paz. Para entonces yo sabía que Dios existía, pero lo único que podía orar era: Dios, ayúdame, ayúdame. Siéntate, Tim, se te ve saludable. Es un buen ejercicio trabajar haciendo cemento y ya no consumo drogas. Bien, estamos listos para hacer los arrestos. No, ¿me van a arrestar otra vez? Sí, cooperaste, así que vamos a dejar que te entregues. Hay más acusaciones pendientes y vas a tener que declarar ante la corte. Bueno, yo sabía que este día iba a llegar. Me entregué y por primera vez en más de 1 año tuve que enfrentar a mis antiguos compañeros de delitos, quienes rápidamente sacaron la conclusión que yo había sido el informante. Cuando pasé por sus celdas me insultaron y me escupieron. Durante la espera para ser sentenciado salí bajo fianza y pude volver secretamente a mi casa en Rockford, después de 1 mes. Esperaba ver a Lea. Juntos fuimos a ver a sus padres,
para explicarles acerca de nuestra relación y yo le describí mi situación. Luego volvimos al departamento de ella y ella comenzó a cocinar. Aún estoy asombrada de cómo mis padres te aceptaron tan bien. Fue el Señor obrando a nuestro favor. Sí. Lea, ven aquí. Quiero hablarte. Pero, ¿qué sucede? Lea, yo nunca conocí a una amiga como tú, con un amor tan incondicional. Estoy enamorado de ti, Lea. ¿Te casarías conmigo? Le pregunté a tu padre si podría casarme contigo y él me dio su aprobación. Sabiendo que iba a ser sentenciado a cumplir una condena, nos casamos al mes siguiente, en marzo de 1992. El juicio fue pospuesto 3 veces, dándonos tiempo de establecer nuestro matrimonio antes de separarnos. Lea estaba esperando a nuestro primer hijo cuando fui para recibir mi sentencia a fines de julio. Todos los cargos fueron retirados, menos el de conspiración para distribuir cocaína. Existía la posibilidad de recibir la condena máxima, cadena perpetua. Señor Conti, si tiene algo que decir a la corte, acérquese al estrado. Señoría, solicito tener la posibilidad de ser de ayuda en la vida de otros, algo que no he hecho hasta ahora. Señor Conti, lo sentencio a 30 meses de cárcel. No sé por qué no lo sentencio a 30 años. Es lo que usted realmente se merece. Cuando el alguacil me sacó de la corte, me volví y miré a mi esposa llorando. La última vez que la vería en meses. Un solitario calabozo fue mi hogar mes tras mes, comenzando en la cárcel del condado. Me mudaron de una cárcel a otra, Reno, Oklahoma, luego en Pensilvania, en la penitenciaría federal de Lewisburg, donde estuve en una celda de hierro con una dieta de arroz con porotos. Me sentaba en el piso por horas, pateando la puerta de metal y gritando como los otros presos. Día y noche escuchaba los gritos de desesperación de los presos que se estaban enloqueciendo, mientras me preguntaba, ¿me volveré como uno de ellos? La saga de Tim recién había comenzado, como escucharemos en un momento. Nos gustaría compartir con ustedes fragmentos de cartas de algunos de nuestros oyentes. Una joven madre escribe: escucho Desencadenados con mis 2 hijas pequeñas. Nosotras hablamos acerca de los programas y aprendemos acerca de lo que debemos y no debemos hacer y las consecuencias de una vida de pecado. Donde quiera que estés, nosotros queremos saber de ti. Por favor, escríbenos. Nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle@pgm.org. Por favor, incluye tu dirección. Alternativamente, yo oscilaba entre llorar y leer una Biblia hecha jirones que tenía en mi celda. Anhelaba sentir que Dios realmente podía perdonarme y amarme. Leía acerca de Noé, Moisés y Jonás, hombres imperfectos, reacios algunas veces a que Dios cumpla sus propósitos. Si Dios podía amar al apóstol Pablo, ¿por qué no podía él amarme a mí? Una noche, en una frustración desesperante, tiré la Biblia contra la pared y grité: ¡Oh Dios! Si tú pudiste hacer eso con ellos, ¿por qué no puedes hacerlo por mí? En el silencio, él habló a mi corazón: Tim, yo puedo y lo haré, si tú permites que yo lo haga. ¿Se me fue el aliento o me tiré al suelo temblando? Todo lo que recuerdo es que todos los sonidos de la cárcel se perdieron en ese encuentro santo con Dios. Me arrepentí y confesé mis pecados a Dios. Él escuchó mi clamor y se inclinó a consolarme y se reveló a sí mismo como aquel que siempre me ha cuidado, quien me amó de acuerdo a su palabra y quien ahora me mostró el valor que yo tenía al ser su hijo. Mi vida y mi alma pertenecían a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Disfrutaba de estar en las páginas de la Biblia. Luego, en forma milagrosa, fui liberado del calabozo y puesto en un bus hacia el aeropuerto y llevado a la cárcel en Bastrop, Texas. Al día siguiente, sin darme cuenta, estaba sentado en el comedor frente al capellán y otro preso que se llamaba Lucas.
¿Puedo compartir mi testimonio contigo, Tim? Sí. Dios ha hecho algunas cosas asombrosas en este lugar. Él me ha librado de esclavitud en varias áreas de mi vida. Él ha hecho libre a vendedores de drogas de sus malas obras. Él ha hecho libre a hombres de la mafia de su odio. Y sobre todo, Él me salvó de mis pecados. Él es asombroso, amigo. Lo sé. Yo soy cristiano. Bien. Nosotros podemos estudiar la Biblia juntos. Espera a conocer todas las promesas en la Escritura. Dios ha prometido que nunca va a dejarte ni abandonarte. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Mira, lo siento, no tengo mucho apetito. La rebeldía invadió mi corazón después de todo lo que Dios había hecho por mí, y dejé mi comida y salí afuera a caminar pensando acerca de mi vida. Enseguida Lucas se unió a mí. ¿Está bien si me quedo? Seguro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, versículo 1. Ayúdame a recordar a medida que lo digo en voz alta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Tú sabes todo eso de memoria? Sí, y Dios quiere que te diga algo. Yo te amo, y Dios te ama también, y Él tiene un plan especial para tu vida. De pie, a 3 metros, yo podía ver las lágrimas que corrían por su rostro a medida que él me expresaba muchas palabras de la Biblia acerca del amor de Dios para conmigo. Me quedé asombrado de haber encontrado en la cárcel a alguien que me amaba. Dios se apoderó de mi corazón en una forma nueva y vital, y desde ese día, cada momento que tenía, lo pasaba con Lucas a medida que él me compartía la palabra de Dios. Cuando yo le hacía preguntas, él me decía que Dios iba a dar la respuesta, que debía ser paciente. Sí, yo aceptaré esta llamada por cobrar de Tim. Lea, tengo grandes noticias. ¿Qué? He nacido de nuevo. Pero pensé que ya eras salvo. Antes hice una profesión de fe, pero ahora es diferente. Soy diferente y esto es maravilloso. Dios está transformando mi vida y es increíble. Apenas puedo comprender lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Dónde estás? En la prisión de Bastrop, en Texas. Y estoy contento. Buena comida, sol y lo mejor de todo, compañerismo con algunos creyentes firmes en su fe. ¿Sabes? Dejé de fumar, lo dejé, Lea. Dejé de decir malas palabras también. Dios realmente ha limpiado la casa. Estoy memorizando versículos bíblicos. He leído la Biblia de principio a fin. Bien por ti. Uno de los muchachos me está discipulando. Nosotros pasamos todo nuestro tiempo juntos, estudiando la Biblia. Bueno, yo tengo reposo absoluto para que no se adelante el parto. Ay, lo siento, amor. Yo estoy presa también, Tim, hasta que el bebé nazca. Lea, de alguna forma estaré allí cuando el bebé nazca. El cumpleaños de ambos, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, todas esas fechas importantes pasaron y seguíamos separados. El bebé nació el 21 de enero. Comenzando el Año Nuevo, decidí orar y ayunar por 7 días. El día 14, volé a Reno nuevamente y de allí a Chicago llegando el día 18. Pero nadie me permitió hacer llamadas telefónicas. Luego en la oficina del capellán me dieron una nota que decía que Lea había ido al hospital. Le pedí a cada guardia que pasaba cerca de mi celda que me permitieran llamar al hospital. Finalmente, uno de ellos me permitió hacer la llamada desde su oficina. ¿Hola? ¿Nació el bebé? Sí, ya nació. Es un varoncito. ¿Puedes escucharlo? ¡Sí! ¿Dónde estás? En Chicago, en la penitenciaría federal. Nadie sabe por qué me trajeron aquí. Le rogué a cada guardia que me permitiera llamarte, hasta que uno de ellos lo hizo, aunque me dio solo 2 minutos. Quizás nosotros podamos ir a verte, Tim. Ha sido un tiempo tan largo. 7 meses, amor, pero Dios es muy bueno y puedo estar cerca tuyo. El guardia se fue por 1 hora y por eso Lea y yo hablamos y reímos.
2 días después fui transferido a Rockford y fui puesto en una celda de aislamiento. Al día siguiente un alguacil me acompañó al edificio federal cruzando la calle. Yo tenía grillos y esposas y tuve que esperar en una celda. Luego llegaron más agentes federales. Tim, ¿sabes por qué estás aquí? Todos me hacen la misma pregunta y yo no tengo la respuesta. ¿Le avisaste a alguien de que vendrías aquí? Yo ni sabía que vendría aquí hasta que llegué. Nadie me lo dijo. Hablé con mi esposa anoche. Ella acaba de tener un bebé. Se corrió la voz y hay personas aquí que te quieren ver. Deben ser mi esposa y el bebé. ¿Puedo ser escoltado para verlos? Hace 7 meses que no los veo. Sígueme. Gracias a Dios. Tim, mi amor. Mamá, Lea, yo sabía que eran ustedes. Ay, nosotros oramos para que nos permitieran verte, hijo. Ay, déjame tomar a mi hijo. Tengo el certificado de nacimiento para que tú lo firmes. Ella tuvo que ir a la autoridad máxima del hospital para conseguirlo. Nos tenemos que ir. ¿Tan pronto? Sí. Le estoy muy agradecido de permitirme ver y abrazar a mi familia. Muchas gracias. Luego de algunos meses, fui transferido a una cárcel de máxima seguridad en Colorado, donde toda mi familia me visitó y yo guié a muchos convictos a Cristo. El último lugar donde estuve fue en Sandstone. Finalmente, luego de 4 años y medio de encarcelamiento, pude salir con libertad condicional en abril de 1994. Rápidamente conseguí un trabajo y prosperé por más de 3 años. En el año 1996 fuimos guiados por el Señor para regresar a Rockford. Ese fue el lugar donde yo menos esperaba que Dios me llevaría. Hola, mi amor, ¿cómo fue tu día hoy? Maravilloso. Me encontré con el líder de jóvenes que yo tenía cuando iba a la iglesia con mi madre. No la había visto en 25 años. Y ahora nos encontramos 2 veces seguidas. Debe haber alguna razón. Su iglesia ha estado orando por un líder de jóvenes durante 3 años. Él me pidió orar para aceptar ese cargo. Aunque todavía estés en libertad condicional. Le conté acerca de mi pasado y cómo Dios estuvo trabajando en mi vida. Pienso que tú serías un buen líder de jóvenes, Tim. Después de todo lo que pasé, yo puedo entender la mayoría de sus problemas. Si Dios quiere que estés en el ministerio, Él abrirá la puerta. Dios abrió la puerta y me permitió ser líder de jóvenes en esa iglesia. Cuando una radio cristiana me pidió dar testimonio, un viejo amigo de la escuela secundaria me escuchó, me llamó y nos encontramos por primera vez después de muchos años. Una vez habíamos sido amigos en la droga, pero igual que yo, Steve había elegido seguir a Cristo. ¿No temes que te maten? La Biblia dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Es verdad. Yo estaba encantado de oír tu testimonio por la radio, Tim. Por la sangre del Cordero y la palabra de sus testigos. Amén. Ni bien me dediqué al Señor, hice copias de mi testimonio para entregar en las calles. Ese esfuerzo ha crecido y ahora es un ministerio para alcanzar adictos. ¡Qué bueno! Muy bien, Steve. ¿Te gustaría compartir tu testimonio en una de nuestras reuniones esta semana? Por supuesto. Te ayudaré en cualquier forma que pueda. A propósito, ya salí de la libertad condicional. 1 año antes de lo que habían determinado. ¡Soy libre! ¡Alabado sea Dios! Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Trabajé con Steve en su ministerio por varios años. Luego los dos servimos en un ministerio de distribución de Biblias. Mi madre se mudó a Bastrop, Texas, para ayudar a Lucas cuando él terminó su condena y salió en libertad condicional, ya que él había sido de tanta bendición para mí estando preso. En el otoño del año 1999 perdí un buen trabajo y vi la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Lea y yo fuimos a visitar a mi madre. Luego de orar mucho y ayunar, sentí que Él me llamaba a evangelizar. Regresamos a Rockford con la decisión de mudarnos. Nos juntamos con nuestros mejores amigos, Steve y su esposa, para avisarles. ¿Cómo sabes que esta es la voluntad de Dios, Tim? Él me ha usado para llevar el evangelio a muchas personas. Cuando estábamos en Bastrop, yo fui al lago para estar solo y orar, y Dios trajo un hombre desconocido hacia mí. Hablamos por 1 hora.
Dios parecía decirme que Él quería que hable de Él con un hombre desconocido cada día. Creo que todos deberíamos hacer eso. Tantas cosas que parecían fuera de lugar en nuestras vidas tienen verdadero sentido ahora. Él prometió restaurar los años que las langostas han devorado. Él lo ha hecho ya. Yo debía casi $50,000 cuando quedé en libertad. Y Dios hizo posible que lo pagara todo. Dios confirmó esta nueva dirección a Lea también. Aún tengo paz acerca de que nuestros hijos estudien en casa. ¿Has hablado con tu pastor? Sí, Él nos ha dado su bendición. Y el Consejo de Ancianos será nuestro grupo de consejeros durante el primer año. Muy bien. Parece que Dios está abriendo las puertas. Bueno, no me gusta que te vayas, pero yo sé que Dios va a usarlos en gran manera, Tim. Nos mudamos a Bastrop, donde yo había estado en la cárcel una vez, y hemos estado allí desde el año 1999 sirviendo al Señor. Mi madre tenía razón. Dios tenía un propósito para mi vida. Luego de algunos años de tener un ministerio itinerante, Dios me guió a tomar un trabajo secular y servir en la iglesia local. Yo sé que todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy mi nombre está escrito en el libro del Cordero. Jehová es mi refugio, mi roca, mi Padre, mi pastor, mi príncipe de paz, mi Salvador y mi Señor. Él es maravilloso, mi consejero, mi guía. Él es el Alfa y la Omega y responde a todas mis preguntas. Su nombre es Jesús y Él ha hecho esto por mí y sé que Él puede hacer lo mismo por ti. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amigo oyente, el amor de Dios es para ti. Jesús murió para pagar la pena de tus pecados y Él resucitó para darte una nueva vida. Tú puedes tener el poder de la resurrección para tu vida, para ayudarte a cambiar. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Jesucristo que entre en tu corazón y vida. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si necesitas ayuda para hacer esta decisión tan importante, comunícate con nosotros. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a Desencadenados, Florida 716, Tercero H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina. O también a desencadenados@yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackled@pgm.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackled.org. Este ha sido el programa número 2924. Han escuchado la segunda parte de la historia verídica de Tim Conti. Desencadenados es producido por la misión Pacific Garden para mostrar a través de historias verídicas que si tu vida está vacía, puede ser llenada hasta desbordar. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí.